Pues Balaguer construyó las bases de lo que es la República Dominicana hoy. Hay hombres que son grandotes, pero por dentro vacío. Yo prefiero ser bajito, chiquito pero tupío. Dígalo duro, compadre. Chiquito pero tupío. Repítamelo otra vez. Chiquito pero tupío. Cuando van a montar un carro nada más se oyen los gritos. Si aquí van a montar otro, monten lo que sea chiquito. Dígalo duro, compadre. Metan lo que sea chiquito. Repítamelo otra vez. Metan lo que sea chiquito. Hay un proverbio que dice barco grande aunque no ande. Sin embargo aquí un chiquito es que manda todo lo grande. Dígalo duro, compadre. Es que manda todo lo grande. Repítamelo otra vez. Es que manda todo lo grande. Cuando van a montar un carro nada más oye los gritos. Si aquí van a montar otro, monte lo que sea chiquito. Dígalo duro, compadre. Metan lo que sea chiquito. Repítamelo otra vez. Metan lo que sea chiquito. Hay hombres que son chiquitos pero con mucho valor. Y dentro de esos valientes Balaguer es el mejor. Dígalo duro, compadre. Chiquito pero tupío. Repítamelo otra vez. Chiquito pero tupío. Hay un proverbio que dice barco grande aunque no ande. Sin embargo aquí un chiquito es que manda todo lo grande. Dígalo duro, compadre. Es que manda todo lo grande. Repítamelo otra vez. Es que manda todo lo grande. Buenas noches, amigos de Desafío. Ese merengue contagioso que acabamos de ver y escuchar de nuestro gran Joséito Mateo es porque hoy, hace 115 años, nació el doctor Joaquín Balaguer. Y este programa vamos a dedicarlo exactamente al expresidente Joaquín Balaguer. Por eso ustedes escucharon a Joséito Mateo en eso tan pintoresco que, como él decía, chiquito pero tupío. No cabe duda de que Balaguer gravitó prácticamente 8 décadas en la sociedad dominicana en todas las áreas de sus 95 años que tuvo de existencia aquí en la tierra. Por eso hoy vamos a tener la palabra de algunas personas que conocieron y fueron amigos del doctor Joaquín Balaguer, como el ingeniero Manuel de Jesús Améquita, ministro varias ocasiones de él, el doctor Humberto Salazar y el historiador Manuel Núñez. Vamos a iniciar esta palabra con lo que fue prácticamente el hecho de que el Congreso Nacional, el Senado, en el año 2010, a instancia nuestra, aprobó que este día fuera un día de regocijo nacional en honor al doctor Balaguer. Por eso, brevemente, voy a leerle parte de lo que fue esa resolución que yo sometí y que mis colegas antiguos senadores la aprobaron, y dice así: se trata de una pieza aprobada prácticamente casi a unanimidad. Esa pieza inicia, bueno, con el primer considerando, que es la gravitación de Balaguer y sus aportes al desarrollo de la economía, la sociedad, lo político y lo cultural. En un segundo considerando, habla de que el doctor Joaquín Balaguer realizó importantes aportes a lo que fue la infraestructura de desarrollo,
mediante la construcción de obras viales e hidroeléctricas, al deporte, donde se destacó el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, a la cultura, teniendo como principal obra la Plaza de la Cultura, asiento del Teatro Nacional, el Museo de Historia y Geografía, Museo del Hombre Dominicano, Museo de Historia Natural y el Museo del Arte Moderno. Construyó el Cinturón Verde de Santo Domingo con los parques miradores norte, sur y este, además de la promulgación de las leyes protectoras de los parques nacionales y las reservas científicas esparcidas a todo lo largo y ancho del país. Otro considerando, habla de la calidad y la cantidad de su producción literaria. El doctor Joaquín Balaguer fue un hombre que tuvo el privilegio, aparte de nacer en términos naturales con esas cualidades, de haber conocido y vivido en las grandes naciones como en España, donde estamos los grandes literatos. Por eso Balaguer se destacó como ensayista, orador, historiador, novelista, crítico literario, biógrafo, lingüista y poeta, siendo además destacado de la Academia Dominicana de la Lengua y de la Historia. Ahí se habla entonces todo lo que fueron sus obras de la historia, de la poesía, de los ensayos. Hay obras tan famosas como El Centinela de la Frontera, dedicada a nuestro gran héroe Antonio Duvergé, otro dedicado a Colón. Obras inmensas del doctor Joaquín Balaguer que sobrepasan más de 100 libros, todo con alta calidad de lo que fue su construcción y lo que es sus aportes. Igualmente, el Senado de la República, en esa resolución que la acogió y la aprobó, habla de doctor Balaguer como un persistente defensor del medio ambiente y los recursos naturales, como lo testimonian sus acciones en el hábitat mediante leyes, decretos. Yo recuerdo que cuando llegó al gobierno en el 66, cerró, y valga la redundancia, los aceraderos. Recuerdo el programa Selva Negra, etc. Así habla de sus aportes a la juventud, a la educación, etc. Es decir, nuestro Senado de la República reconoce y pide que hoy sea Día de Regocijo Nacional en honor del nacimiento del doctor Joaquín Balaguer. Vamos a pasar ahora a la palabra del ingeniero agrónomo Manuel de Jesús Améquita, que ocupó inmensidad de cargos con el doctor Joaquín Balaguer. Desde niño se vinculó al presidente Balaguer, ministro en varias ocasiones. Lo que él dice ahí es prácticamente del doctor Joaquín Balaguer. Veámoslo. Hablar de Balaguer es fácil por la impronta que dejó en el desarrollo de estadista al pueblo dominicano. Son muchos los campos que se pueden abarcar para hablar del presidente Balaguer, pero en el que a mí toca, que es la agropecuaria, voy a mencionar 3 elementos importantes. E inmediatamente el presidente llegó al Estado en el año 66, lo primero que hizo fue cerrar los aserraderos para preservar el medio ambiente y los recursos naturales. Cerrar los aserraderos en ese momento era un asunto de héroe, era un asunto de decisión de Estado, era un asunto de jugársela, porque eran poderes económicos muy fuertes quienes manejaban ese sector de la foresta. En segundo lugar está el programa de reforma agraria, que solamente un presidente como Balaguer, ni Chávez, ni Fidel Castro hicieron un programa de reforma agraria como hizo el presidente Balaguer, aunque al final no tuvo el debido brillo con el que empezó, porque quienes manejaron eso lo desnaturalizaron en algún momento. Pero fueron miles y miles de familias campesinas que pudieron ser dueños de sus predios, educar a sus hijos y mejorar su calidad de vida. Y en tercer lugar, es el único presidente que pasa la historia en la construcción de las grandes presas que tiene el país, lo que nos garantiza mínimamente nuestra sustentación alimentaria. Presas que fueron hechas sin préstamos, que fueron hechas con ahorro interno y que hoy son el sostenimiento del agua tanto para consumo, la agropecuaria, como para la generación eléctrica.
Eso fue en 3 pasos fundamentales del presidente Balaguer en la agropecuaria, para el desarrollo de la agropecuaria que aún persisten hoy día. Y por eso es que ese hombre y ese pensamiento y esa acción son difíciles de olvidar del pueblo dominicano. En las otras áreas, si tú ves el Palacio de los Deportes, para mencionarte uno, si tú ves la avenida Mirador del Sur, para mencionarte otra, si tú ves la ampliación de la autopista Duarte, entonces son tantas las obras que aún hoy disfrutamos gracias a la visión y las inversiones prioritarias que hacía el presidente Joaquín Balaguer. Tan languida, tan leve y tan sublime, cual de la luna el tímido temblor, es su piel que parece cuando oprime, que no tiene más peso que una flor, en una flor que vio de haber nacido. Y a veces se diría que su piel es un velo traslúcido tendido sobre su fino cuerpo de clavel, y al través de su carne transparente, como al través de un vaso de cristal, se mira dilatarse la corriente de su sangre de púrpura ducal. Y al través de su carne transparente, como al través de un vaso de cristal, se mira dilatarse la corriente de su sangre de púrpura ducal. Después de esa hermosa interpretación de Camboya y Teve de la poesía de Balaguer Lucía, vamos ahora a pasar a escuchar la palabra del doctor Humberto Salazar, un hombre sagaz, historiador, siempre preclaro en lo que son sus opiniones. Veamos a Humberto Salazar. A medida que pasan los años, los seres humanos nos convertimos de personas vivas en leyendas. Otros se convierten de personajes que han marcado su impronta dentro de un país en personajes históricos. Este es el caso de Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer ya es un personaje histórico. Y cuando los personajes se convierten en historia, las contradicciones que se han granjeado durante toda su vida comienzan a desaparecer. Y como todo ser humano, luces y sombras, cosas buenas, cosas malas, pero desde el punto de vista político, Joaquín Balaguer es un personaje insustituible históricamente en lo que es la creación de la República Dominicana moderna. Joaquín Balaguer heredó una dictadura siendo un funcionario subyugado por la familia Trujillo e incluso amenazado cuando Trujillo es ajusticiado en lo que hoy es la autopista 30 de mayo en los años 60. Exactamente 30 de mayo de 1961. Joaquín Balaguer es obligado por la oligarquía criolla a brincar una pared, irse exiliado
a los Estados Unidos después de asilarse en la Embajada del Vaticano en la República Dominicana, que eran sus vecinos, porque lo empujaron a irse. Y Joaquín Balaguer volvió en el año 1965 en medio de una confrontación civil para ganar unas elecciones en 1966. ¿Por qué la República Dominicana moderna no puede ser explicada sin Balaguer? Porque Joaquín Balaguer encabezó a partir de 1966 las obras de desarrollo que caracterizan al país en este momento. De la mente prodigiosa de Joaquín Balaguer sale la política de expansión de nuestras zonas francas. El sector más importante desde el punto de vista de exportación hoy, en el siglo XXI, en la República Dominicana, es obra de un plan de Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer es el creador de la industria turística de la República Dominicana. El primer hotel que se construyó en la zona de Punta Cana, Bávaro, lo inauguró Joaquín Balaguer, en base a una ley de protección al turismo que todavía existe. Joaquín Balaguer, más importante de todo, fue el creador en 1972 de las leyes agrarias que democratizaron lo que es la producción en la República Dominicana y humanizó a los campesinos que hasta ese momento eran iletrados, analfabetos y vivían de echar días en los grandes latifundios del país. Entonces, sin Joaquín Balaguer, que hay que recordarlo cada 1 de septiembre, que es el día de hoy, la República Dominicana moderna no podría existir. En mi caso, después de tantos años y haber interactuado con el presidente Joaquín Balaguer en múltiples ocasiones, en sus campañas electorales, y nunca fui funcionario de su gobierno, porque me dediqué a la empresa privada, me siento enormemente orgulloso de sentir dentro de mi ser las enseñanzas de Joaquín Balaguer. De un jovencito me hice hombre en los gobiernos balagueristas y terminé siendo uno de sus más fervientes seguidores. Gloria eterna a quien puede ser considerado uno de los padres de la patria moderna, de esta República Dominicana que todos habitamos, Joaquín Balaguer Ricardo. Quizás nunca supiste que te amaba, que tú has sido mi amor más puro y hondo, que surges de mis sueños en el fondo, como algo que con ansia se esperaba. Con ansia se esperaba, como un extraño para ti pasaba, aunque hace tiempo que tu vida rondó, tus ojos dulces, tu cabello blondo, en eso toda mi cifraba. Otro amor más feliz tocó a tu puerta, pero a pesar del tiempo que ha pasado, mi vieja herida
esa ilusión que imaginaba muerta vuelve como un fantasma del pasado, vuelve como un fantasma del pasado. Otro amor más feliz tocó a tu puerta, pero a pesar del tiempo que ha pasado, mi vieja herida permanece abierta, mi vieja herida permanece abierta. Y siento cuando paso por tu lado esa ilusión que imaginaba muerta vuelve como un fantasma del pasado, vuelve como un fantasma del pasado. Vuelve como un fantasma del pasado. Vuelve como un fantasma del pasado. Con esa interpretación bellísima de Omar Franco, vemos la profundidad de los poemas de la pluma del doctor Joaquín Balaguer. Vamos ahora a ver una entrevista un poquito más de fondo que nosotros le hicimos al doctor Manuel Núñez, un historiador, lingüista, un hombre de profundidad en el análisis de la sociedad. Veamos su punto de vista del presidente Joaquín Balaguer. Balaguer construyó las bases de lo que es la República Dominicana hoy. Llevó la transición de un país que vivía del monocultivo del azúcar, nosotros vivíamos de la cuota azucarera, a un país que vive de los servicios, de las zonas francas y el turismo. Él mismo creó los 4 polos turísticos: el polo del norte de Puerto Plata, el polo del este que va desde Juan Dolio hasta Punta Cana, y el polo de Samaná, y el polo del sur, que no ha tenido nunca un gran desarrollo, pero el sur va a ser en el futuro un polo muy importante, porque es el polo que tiene su aeropuerto en Barahona y que tiene toda una costa que va desde Bahía de las Águilas hasta Paraíso, que es una de las zonas más bellas del Caribe y del mundo. Buenas noches, amigos de Desafío. No cabe duda que el presidente Balaguer será una persona mencionada y referida por toda la vida. A propósito del 19 aniversario de su fallecimiento, tenemos aquí con nosotros al historiador doctor Manuel Núñez, quien, como ustedes saben, ha sido un estudioso de la figura política y literaria del presidente Balaguer. Con él entraremos de inmediato a conversar sobre su parecer de qué significa Balaguer para la República Dominicana. En breve, con Manuel Núñez.
Aquí estamos en la sesión de actualidad de Desafío para Digital 15 Telemicro Internacional. Este programa que vamos a hacer, como ustedes observan, es la compañía del doctor Manuel Núñez. Ustedes saben que es un historiador ya de estudios profundos en la sociedad dominicana, lingüista, miembro de la Academia de la Lengua Dominicana, y sobre todo es un estudioso de personajes, vamos a decir, de gentes de la sociedad dominicana que han logrado dejar una impronta. Lo es de Peñavalle y lo es de Joaquín Balaguer. Por eso yo quiero hablar un poco ahora con Manuel a propósito de este 19 aniversario del fallecimiento del presidente Balaguer, que fue un 14 de julio del año 2002. Y en ese sentido me interesa conocer un poco la valoración de Manuel Núñez, que es un hombre de la historia y que ubica como un ajedrez dónde está cada gente. Y estamos hablando nosotros de Balaguer, constructor, presidente, historiador, etcétera. Manuel, vamos a hablar un poco de Balaguer. Yo quiero, antes que todo, en honor a los escritos que yo he visto, que de Joaquín Balaguer tuyo, Sí. Regalaste este libro. Muchas gracias. Este libro lo publiqué yo el 1 de septiembre del 97. Se trata de un libro que recoge lo que Balaguer dejó como gobierno, es decir, la deuda eterna. Tú sabes que él duró 10 años y construyó Plaza de la Salud, la autopista Duarte la amplió, todas esas cosas sin tomar nada apretado. La inversión de capital, la parte de la cultura, de la educación, de la salud, y eso está ahí recortado, de manera que todo lo que haya pasado antes o después no es parte de eso. De manera que te quiero regalar ese Muchas libro gracias. del presidente Balaguer. Ahí. Ahí están las fotografías de las obras Sí, sí. Muy Y importante. gráfico. y gráficos. Sí, Sí, no, sí. ese Balaguer era un hombre, el último estadista, Vamos a ponerlo digamos, aquí. sí, es el último estadista que tuvimos en el país. Sí. O sea, era realmente... Entonces, ¿cómo tú lo valoras, Balaguer, como estadista? Vamos a arrancar Mira, por el estadista. Balaguer asumió la presidencia de la República de manera democrática en el año 66, después de la guerra civil que tuvimos los dominicanos, y era en ese momento el dominicano con mayor experiencia de gobierno, mayor experiencia incluso del mundo exterior, porque Balaguer había sido, la gente olvida y la gente cree que Balaguer se pasó los 30 años de la era de Trujillo en el país. No, Balaguer estuvo todo el tiempo viajando y estuvo casi 12 años de diplomático en Colombia, en México, y eso le dio una experiencia importante de países que tenían ya en ese momento una democracia, sociedades que nos llevaban un cierto avance político. Balaguer vuelve al país en el año 54, es que vuelve al país, pero desde el 37 ha salido del país. 13 años. Y cuando vuelve al país, es el momento en que es nombrado ministro de Educación, nombrado canciller de la República. Cuando es canciller, se firma el concordato con la Iglesia Católica. Y en esos últimos 10 años de la dictadura, Balaguer pasa de ser ministro, secretario de Estado, se decía en aquella época, a convertirse en vicepresidente, porque Trujillo había creado la vicepresidencia de la República para su hijo Ramfis, y al convencerse de que Ramfis no tenía las cualidades para desempeñar ese alto cargo y ser eventualmente el sucesor del dictador, pues el cargo le cae a Balaguer, y Balaguer es vicepresidente de la República por designación del dictador. Pero luego en el año 60 se produce el intento de asesinato del presidente Betancourt
en Caracas por un comando enviado por Trujillo en respuesta a los ataques de Betancur a su gobierno, ataque internacional. Y ese hecho provoca una conmoción en todo el continente. La mayoría de los países rompen relaciones con la República Dominicana. Y Trujillo entiende que la única forma de salvar la cara es aparentando de que el régimen comenzaba a destrujillarse, ¿no? Entonces Trujillo y todos sus familiares renuncian. El presidente era Héctor Bienvenido, renuncia a la presidencia y Balaguer pasa a ocupar la presidencia de la República, pero una presidencia postiza porque ha sido producto de una conveniencia del dictador para ocultar su influencia en todo el mando de la República Dominicana y tratar de presentar ante la opinión pública internacional de que ya la República Dominicana estaba siendo gobernada por un gobierno distinto. Balaguer, luego de eso, en el año 60, 61, a Trujillo es asesinado. Luego de eso, Balaguer le toca encabezar, ya una vez destronado el dictador, la transición, preparar el proceso de destrujillización de la República. Y Balaguer le cambia el nombre a la ciudad nuevamente. La ciudad se llama Ciudad Trujillo, se llama Santo Domingo. Le da la autonomía a la Universidad de Santo Domingo. Permite la creación de partidos políticos que llegan al país en ese momento. Y igualmente Balaguer facilita la creación del Consejo de Estado para tratar de llevar una transición colegiada, y por igual Balaguer comienza el proceso de desmantelamiento del régimen, destruyendo el Partido Dominicano, repartiendo todos sus bienes, y al mismo tiempo en su discurso ante la ONU Balaguer anuncia ya el fin de la dictadura y luego colabora en todo lo que es la salida de la familia Trujillo del país y el cambio de régimen. En esa situación Balaguer es expulsado por los propios miembros del Consejo de Estado, se mantiene en el exterior, en el exilio, se elige a Juan Bosch como presidente de la República. El gobierno de Bosch dura 7 meses y queda derrocado por una conspiración dirigida por los cívicos, y Balaguer, que está en el exilio, desde el exilio vuelve tras la guerra civil y es presidente de la República. Pero esa primera presidencia de Balaguer va a estar asignada por una subversión permanente, porque en todos esos años, años 60, en todo el continente había un polvorín. Había guerrillas en Venezuela con John Sosa, guerrillas en Centroamérica, guerrillas en Chile con el MIR, guerrillas en Brasil con la Marighella, guerrillas en Ecuador, guerrillas en Perú, primero con Tupamaro y luego con Sendero Luminoso, guerrillas en Guatemala y guerrillas en Salvador con el Farabundo Martí. Es decir, todo el continente era un polvorín de guerrillas, inspirado esencialmente porque en muchos países se intentaba reproducir el resultado de la Revolución Cubana, que era en aquel momento una especie de utopía continental que inspiraba a muchos jóvenes a lanzarse a la búsqueda del asalto al cielo para crear en la tierra el reino de la igualdad. Cuando Balaguer asume el poder,
las izquierdas que creían que la guerra de abril había sido la llegada del momento revolucionario y que no habían sabido aprovecharlo, habían guardado las armas en cisternas, en escondite, y comenzaron entonces la lucha de los partidos pro-chino, pro-ruso, en contra del régimen, tratando de iniciar el foco guerrillero para instaurar un régimen semejante al de Cuba y volver nuevamente a lo que había sido el movimiento inspirador del 65, tratando de que con ello cambiara el curso de la historia. Esa situación hizo que durante su gobierno hubiesen varias guerrillas, la guerrilla de Camaño, la guerrilla de Rubrosa Fermín, la guerrilla de Pimentel, la guerrilla de Claudio. Es decir, hubo varios intentos de encender la mecha guerrillera y prácticamente el gobierno, si se examina con claridad, en esos 12 años estuvo combatiendo para mantenerse en el poder. Porque los proyectos guerrilleros que hubo en el país y los que fueron desarticulados sin que se pudieran dar, muestran que la situación de confrontación entre Balaguer y las izquierdas no era un asunto sencillo. No era un asunto sencillo porque en este país se secuestró a un coronel de la seguridad de Estados Unidos, se secuestró a la encargada de prensa de la Embajada de Estados Unidos, Bárbara Hutchinson. También se produjeron el secuestro de un avión por Radamés Méndez Vargas llevado a Cuba. Es decir, hubo muchas acciones, asaltos de bancos, emprendidas por estos grupos, cuyo objetivo era tratar de iniciar en el país el foco guerrillero. Entonces, los 12 años están asignados por ese hecho, pero aún así, en esos 12 años iniciales, Balaguer logró primero asentar la agricultura, canales de riego, creó la política de aguas, creó la política de protección del territorio, las leyes forestales fueron fundamentales, cambió la cultura del carbón al gas para evitar la destrucción del territorio nacional. Y en la política de agua, Balaguer creó, de las 32 presas que el país tiene, que no hay ningún país del Caribe con 32 presas, Balaguer creó 22 de esas 32 presas. Es decir, creó todos los parques nacionales, Clausuró los cerraderos, las leyes forestales, la reforma agraria, la ley de protección ambiental, las 106 zonas protegidas, de las 111 que hay, 106 las creó Balaguer, los parques en las ciudades para crear toda la cultura de protección del medio ambiente, también los elementos de la cultura para evitar y educar a los jóvenes dominicanos en la protección del medio ambiente. Me contaba de la carrera para ir al aeropuerto, está bien, sí. El parque zoológico, el parque botánico, el acuario nacional y el museo de historia natural. Las avenidas de intercomunicación, las Américas que lleva al aeropuerto, el mismo aeropuerto de las Américas, porque el aeropuerto era difícil. Existía. Tú que viajaste en esa época a Francia, que te fuiste a estudiar, tú dices que era difícil llegar al aeropuerto. Bueno, cuando yo viajé ya estaba a las Américas, pero antes de las Américas, el aeropuerto era el de Punta Caucedo y la comunicación de la capital era muy enrevesada. Sí. Balaguer creó la gran arteria de desahogo, que era el 26 de febrero. Sí, el 27 de febrero. Que sin eso la capital No. era imposible, porque era como una arteria
para tratar de intercomunicar. Imaginemos nosotros si la 27 de febrero que fuera hoy. Sí, Eso- igualmente creó todo lo que es las avenidas de desahogo, la Churchill, la Kennedy, es decir, Luego la Quinto Centenario, la México que tú mencionabas. Sí, y los puentes de intercomunicación entre los dos Santo Domingo, el Santo Domingo de este lado del río, Santo Domingo occidental y Santo Domingo oriental, Sí. que está en la margen. Tenemos también la Plaza de la Cultura. La Plaza de la Cultura fue interesante. Y el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Oye, esos son dos obras que para buscar. La Plaza de la Cultura es interesante porque Balaguer no tuvo nunca el apoyo de los intelectuales, aunque lo hubiera querido tener, pero no lo tuvo porque todos eran intelectuales que estaban bien ligados a la izquierda y a la oposición en todo caso. Sin embargo, esa plaza, que es un ejemplo donde vivía la familia Trujillo, ahí está el Teatro Nacional, está el Museo del Hombre Dominicano, un elemento fundamental, esencial de la cultura, el Museo de Arte Moderno, para todo lo que son las producciones plásticas, la Biblioteca Nacional. O sea, es un ejemplo. Y está la Biblioteca Nacional en la misma zona en la que tuvo la Casa de Trujillo. Un ejemplo de darle a lo que fue el recuerdo de una dictadura, darle un carácter de servicio al esparcimiento. Pues también Balaguer creó las bases del deporte, porque el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Bueno, eso es para todo. que ahora mismo resulta pequeño porque han metido a todas las federaciones allí, lo han recortado en algunas zonas, pero sigue siendo el principal elemento de ejercicio del deporte, de todas las disciplinas del deporte, y le faltaba, y lo logró, crear la Plaza de la Salud. Hoy en día Santo Domingo sería imposible de comprender sin la Plaza de la Salud, que es un conjunto de hospitales de medicina de primer orden, y que actualmente es la principal plataforma sanitaria del país. O sea, decir que realmente es una obra portentosa. Igualmente es el hombre que ha creado las obras de mayor alcance y de mayor beneficio para el país, como fue la presa mayor del país y quizás del Caribe, que es Higüey Aguacate, que le da agua a Santo Domingo y que represa 3 ríos. Es una cosa, una obra portentosa lograda sin endeudamiento externo. Vamos a una pausa, Manuel, para volver y seguir con esta obra de Balaguer, para seguir hablando aquí a propósito del 19 aniversario del fallecimiento del presidente Balaguer, este 14 de julio. Estamos hablando de que falleció en el año 2002. Seguiremos en breve con Manuel Núñez. Continuamos aquí conversando con el doctor Manuel Núñez, poeta, historiador, ensayista, catedrático. Estamos hablando a propósito de cumplirse el 19 aniversario del fallecimiento del presidente Balaguer. Manuel, yo tengo estos papeles aquí porque esto es una resolución aprobada por el Senado, sometida por mí, la número 29-2010, o si alguien quiere buscarla. Esa resolución dice, resolución que declara el 1 de septiembre de cada año Día de Regocijo Nacional por ser el natalicio del doctor Balaguer. La firman, dice ahí que autoría mía, la firman como presidente del Senado Reinaldo Pérez Pérez, secretarios Juan Orlando Mercedes Sena y Rubén Darío Cruz Ubiera. Esa resolución fue a propósito de toda esa parte que tú dijiste. Cuando estábamos haciendo no encontramos qué hacer porque daban como 10 páginas. Solamente poner los libros de Balaguer se llevaba 2 páginas. Claro. Poner todos esos museos,
colocar todos esos parques nacionales, colocar todas esas obras. Esta resolución es una resolución hecha exactamente y aprobada por el Senado el 1 del mes de septiembre, el mismo día del cumpleaños de Balaguer, del año 2010. De manera que el Senado reconoció a Balaguer por eso. Tú sabes que todo lo va de la Plaza de la Salud. Y son tantos recuerdos que hay de la grandeza de Balaguer, que yo recuerdo un día que yo fui donde él, yo no sabía que estaba haciendo la plaza. Y fuimos a buscar, siempre íbamos todos los meses a buscar dinero para la institución. Y me dice, ¿cuánto tú quieres? Digo, tanto. Me dice, ay, yo no tengo tanto. Me dice bajito, es que estoy haciendo la Plaza de la Salud y ampliando la autopista Duarte. ¿Tú sabes lo que es la Plaza de la Salud? Me dice. Le digo, no, presidente. Es un hospital para que los enfermos ahí mismo lo atiendan con todo su examen y todo lo que tengan que hacerse adentro, y que ahora se une en cada región. Joaquín Balaguer. Una Plaza de la Salud él quería hacer en cada región. Si no le iban a recortar el tiempo, lo hubiese hecho con recursos internos. Claro. Porque él agarraba los recursos, toda la noche había que llevar lo que se recaudaba, y para evitar que Hacienda, que era finanzas, lo guardaba. Entonces ya el 20, él comenzaba a gastar los gastos de capital. Es decir, las inversiones de las cosas que quedaban, él lo hacía entre el 20 y el 24. Del 24, del 25 al 26, íbamos, como decía Luis Toral, los gastadores. Cuando él quería hacer una obra, él sacaba el dinero adelante. Estamos hablando de que un presupuesto en el año eran 23,000 millones, que no era nada. Sí, O sea, lo que fue ese pensamiento de Balaguer con esa parte de la salud. Otro día, Manuel, estamos en San Juan, en una de las caravanas de peinado, y él va en su Balaguer móvil. Y algunos vamos adelante, algunos funcionarios, me llaman y yo subo al Balaguer móvil. Me dice, era a mí. Ahí hay unos grupos con una pancarta que están pidiendo que le financien la factoría que tenemos ahí. ¿Qué usted cree? Yo, presidente, son unos grupos de parceleros muy buenos, lo merecen. Me dice, no, eso es lo que yo le estoy preguntando. ¿Le conviene al país que esa factoría esté en manos de ellos? Para que no pensaba en pequeñeces. Si le convenía al país eso. O sea, pensaba en la grandeza. Entonces, yo digo, Manuel, que Balaguer, que fallece, y cuando fallece, las 4 casas que tenía la dio. Sí. Cuando apenas tenía una llave de una caja fuerte por un charito que le daba beca a los muchachos y alguna gente que le daba su charito todos los meses, Sí. que no tuvo cuenta de banco, que no guardó propiedades. ¿Cómo te lo calificó? Un hombre que con 7 veces presidente pudo haber tenido todo. Yo creo que era un hombre austero. Cuando tuve que hacer el video sobre su obra, que está en YouTube. ¿Cómo es el nombre del video? El Porque video se llama Balaguer, constructor de la democracia. finalmente de Balaguer se pueden decir inmensidades de cosas positivas. Presentar muchas obras que por el tiempo se hacen muchas veces imposibles, pero hemos llegado al final. Por eso nosotros simplemente debemos decir que esa impronta del presidente Balaguer en lo que son las infraestructuras, en lo que es la salud, la educación, la cultura, la proyección del país, están ahí. Yo particularmente, en el 1996, cuando ya él iba a dejar el gobierno, escribí un libro, y miren la carátula aquí, donde cortamos ahí cómo Balaguer dejaba el gobierno. Por ejemplo, Balaguer en los últimos 10 años hizo muchas construcciones de escuelas, la autopista Duarte la amplió, Plaza de la Salud, etcétera. Sin embargo, no tomó un solo peso prestado. El mismo monto que encontró de deuda eterna en el 86 fue el monto que dejó en el 96. En ese libro que ustedes ven en la carátula, ahí se presenta eso. Vamos a dejarlo ahora ya, para cerrar el programa, con una de las canciones más proyectadas en el mundo. Yo diría que después de la canción Por Amor, esa gran canción de Rafael Solano, cantada por Nini Cafro, esta canción Lucía, de doctor Joaquín Balaguer, cantada por Fernando Casado, en el momento
de Miss Universo en el año 1977 fue escuchada por más de la mitad del mundo en la expectativa del evento y con esa voz hermosa de Fernando Casado. Deleitémonos nosotros con esa poesía de Balaguer y con la voz de Fernando Casado. Pasen buena noche. Tan lánguido, tan leve y tan sublime, cual de la luz el tímido temblor de su piel que parece cuando oprime, que no tiene más peso que una flor. Tan lánguido, tan leve y tan sublime, cual de la luz el tímido temblor, es su piel que parece cuando oprime, que no tiene más peso que una flor. En una flor debió de haber nacido, y a veces se diría que su piel es un velo traslúcido tendido sobre su fino cuerpo de clavel, y a través de su carne transparente, como al través de un vaso de cristal, se mira dilatarse la corriente de su sangre de púrpura ducal. A través de sus carnes transparentes, como al través de un vaso de cristal, se mira dilatarse la corriente de su sangre de púrpura ducal, de su sangre de púrpura